de los test psicológicos, como hablábamos hace un momento, y utilizando las matemáticas, sobre todo el álgebra factorial, aparecen las teorías factorialistas de la inteligencia, que quieren saber, que quieren comprender de qué factores, de qué aptitudes, de qué habilidades consta la inteligencia, ¿no? Y es así como en Inglaterra aparece la primera teoría de los factores, conocida como la teoría bifactorial, ¿no? De los dos factores, desarrollada por este psicólogo inglés llamado Charles Spearman. Para Spearman, la inteligencia está formada por dos factores. Un factor general, llamado por él factor G, que ustedes pueden ver acá, factor G, ¿no? Factor general, que viene a ser algo así como una inteligencia innata. Es la inteligencia, la energía mental innata. Nacemos con esa capacidad, con ese talento, con esas aptitudes, ¿no? El factor general es la base de toda conducta inteligente. Para realizar cualquier trabajo intelectual siempre está presente este factor general. Es como una energía, es como un torrente de energía, ¿no? Es como, supongamos, un río, el caudal de un río. A veces fluye bastante, hay bastante carga, mucha energía, mucha fuerza, y a veces este caudal también es pobre, ¿no? Hay poca agua. Hay gente que nace con un torrente de energía mental muy fuerte y gente que nace pues también con un torrente de energía mental muy pobre, ¿no? Hay gente que se cansa de leer, que se duerme cuando lee, que se fatiga mentalmente, y hay gente que soporta, ¿no? Ese es justamente el factor general, que es la base de toda conducta inteligente. Sobre esta base, ¿no? Que es un talento que tenemos para poder aprender algo con facilidad, se van a desarrollar ciertas habilidades, ciertos talentos, destrezas, que van a ir cambiando de acuerdo a las personas y también con la edad, con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, aprendiste a tocar la guitarra, o a dibujar, o a cantar. Esas son habilidades específicas que uno va desarrollando, ¿no? Pero sobre la base de un factor general. A eso Spearman lo llama el factor S, o también el factor D, ¿no? El factores específicos. Son ciertas habilidades, ciertos talentos que uno va desarrollando sobre la base de un factor general. Eso es lo que hizo Spearman. Spearman habló de dos factores, pero los alumnos de Spearman van a hablar de un tercer factor, el factor W, ¿no? El factor de voluntad, de la palabra will en inglés, que es el aspecto emocional que influye sobre tu rendimiento académico, ¿no? Si tú, por ejemplo, estás contrariado, estás estresado, estás triste, con muchos problemas familiares o afectivos o qué sé yo, ese estado emocional influye sobre tu inteligencia y tu rendimiento. Este es el factor W, que no habló Spearman, ojo, Spearman no lo habló, porque él habló de dos factores. Los alumnos de Spearman agregan este tercer factor, que es el factor W, el estado afectivo, el estado emocional que influye sobre nuestra inteligencia. Esto se desarrolla en Inglaterra, ¿no? En Estados Unidos aparece una teoría conocida como la teoría multifactorial, de los 7 factores, desarrollada por Louis Thurston en Estados Unidos. Para Thurston, chicos, la inteligencia no está formada por dos factores, sino que los componentes de la inteligencia son 7. Y él lo llama 7 aptitudes, con P, 7 aptitudes mentales primarias o 7 habilidades mentales primarias. Los componentes de la inteligencia son 7. Y estas 7 capacidades o talentos o habilidades se pueden utilizar de forma indistinta según la tarea que tengamos por resolver. De repente por ahí tengo yo que exponer, ¿no? No sé, pues en la clase, tendré que utilizar pues de repente algunos factores, de repente utilizo la memoria, de repente también la fluidez verbal, la comprensión verbal. Si tengo que de repente salir a actuar frente a los demás, tendré que actuar, no, tendré que utilizar la memoria, de repente por ahí la capacidad espacial, perceptiva, qué sé yo. O sea, Thurston dice que la inteligencia está formada por 7 factores o 7 habilidades mentales primarias, ¿no? Primero, la fluidez verbal. ¿Qué cosa es la fluidez verbal? Es la capacidad para poder expresarte con rapidez, con precisión, con claridad, con elocuencia, ¿no? Expresar tus ideas, tus pensamientos, tus emociones de forma clara, de forma precisa, de forma exacta. Llegar a hacerte comprender. Esa es la fluidez verbal, ¿no? La capacidad de elocuencia. La comprensión verbal es la capacidad para poder entender, para poder decodificar, comprender lo que lees o lo que escuchas. Comprensión verbal. También está ahí dentro de la inteligencia la rapidez perceptiva, la capacidad para poder captar detalles con rapidez, con precisión, captar formas, colores, tamaños, los objetos, ¿no? Y la capacidad espacial es la capacidad para poder ubicarte en el espacio, en el ambiente, ¿no? Hay gente que tiene la capacidad de poder recrear mentalmente, ¿no? Los espacios. Por ejemplo, si tú pones este objeto acá, se va a ver de esta manera, este color, esa es justamente la capacidad espacial, ¿no? La capacidad de orientarte en el espacio, etc. La inteligencia, la memoria es otra aptitud mental primaria que tiene la capacidad de poder retener y evocar información, que por cierto la mujer tiene mayor capacidad de memoria, ¿no? Que el varón. La mujer perdona pero no olvida.
El razonamiento, que es la capacidad para poder establecer conclusiones, llegar pues a una conclusión a partir de ciertas premisas, ¿no? Y la aptitud numérica. Entonces, uno, según Thurston, puede utilizar 1, 2, 3, 4, las 7 capacidades en una, ¿no? Dependiendo la tarea que tengamos por resolver. Para Spearman, la inteligencia estaba formada por 2 factores. Los alumnos agregan un tercer factor, el factor W, y para Thurston la inteligencia está formada por 7 factores. Habrá una teoría, la teoría tridimensional cúbica de Guilford, que no le he puesto acá, bueno, porque no aparece en el prospecto. Guilford habla de que la inteligencia está formada por 120 a 150 factores, de que la inteligencia es el resultado de la combinación de 3 dominios, ¿no? De los contenidos, de los procesos y los productos, ¿no? Que da como resultado 120 a 150 factores, ¿ok? Entonces, las teorías factorialistas quieren saber cuáles son los elementos, los componentes, los factores de la cual consta la inteligencia. Pero más adelante, en Estados Unidos también aparece otra teoría, pero que no se fija tanto en la forma de los componentes, los factores, sino en los tipos de inteligencia, ¿ok? Ahora aparece el interés por conocer cuáles son los tipos de inteligencia, ya no los elementos, ya no los factores de la cual consta la inteligencia, sino los tipos de inteligencia. Es así que surge en Inglaterra con un filósofo funcionalista, ¿no?, llamado Cattell, la teoría dicotómica o de las 2 inteligencias. Para Cattell existen 2 inteligencias: la inteligencia innata, ¿no?, la biológica, y la inteligencia adquirida o la aprendida o la cultivada o la académica, ¿no? Según Cattell, la inteligencia fluida es la inteligencia libre de cultura, la inteligencia que nada tiene que ver el estudio, la práctica, el ejercicio ni las vivencias. Es la inteligencia innata, con la cual naciste, y según Cattell, esa inteligencia se desarrolla hasta los 16 años. Por eso en el tema anterior te decía que si hasta la edad de 16 años no has sido genio, nunca en tu vida lo serás, porque la inteligencia fluida, la biológica, la innata, libre de cultura, que nada tiene que ver con el aspecto educativo, académico, se desarrolla hasta los 16 años. Tiene que ver con la capacidad de crear, de entender, de poder resolver problemas nuevos, ¿no?, inéditos, que no conoces. En tanto que la inteligencia cristalizada es la inteligencia, chicos, que aumenta con la edad, con la experiencia, con el estudio. A mayor experiencia, mayor estudio, mayor conocimiento, mayor inteligencia cristalizada. Se puede decir que la inteligencia cristalizada se consolida a los 30 años, ¿no? Es la inteligencia de la experiencia, de los años acumulados, de lo que ha vivido. Un anciano, por ejemplo, tiene mayor sabiduría, mayor experiencia porque ha vivido más, ha experimentado, tiene mayor inteligencia cristalizada. ¿Se da cuenta? Entonces, por ejemplo, los test convencionales de inteligencia miden tanto la inteligencia fluida y la cristalizada, pero hay también test que miden la inteligencia pura, la inteligencia biológica, libre de cultura. Por ejemplo, supongamos, ¿no?, si el sol saliera por el sur, ¿para dónde apuntaría la sombra de un árbol? Para eso no hay que estudiar, para eso no hay que practicar. Estoy midiendo inteligencia fluida, innata. Para insertar, por ejemplo, cuentas, tampoco hay que estudiar. Te ponen acá una figura, ¿no?, y te dan acá cubos en desorden y tienes que armar con estos cubos esta figura. ¿Para eso hay que estudiar? Tampoco. Te dan figuras en desorden y tienes que ordenarlo de principio a fin. ¿Hay que estudiar para eso? No. Esos son test que miden inteligencia biológica, pura, libre de cultura. Entonces, para Cattell, chicos, existen 2 inteligencias: la fluida, que es la innata, la biológica, donde nada tiene que ver la experiencia, el estudio ni el aprendizaje. Es la inteligencia con la cual has nacido y que te permite enfrentarte a situaciones nuevas, problemáticas, ¿no?, inéditas. Y la cristalizada, que es la inteligencia acumulada por la experiencia, por la vida, por los años, por los estudios, etc., ¿no? Más adelante también en Estados Unidos aparece otra corriente, la corriente de la inteligencia triárquica, de las 3 inteligencias, ¿no?, desarrollado por Robert Sternberg. Para Sternberg hay 3 inteligencias. Sternberg, chicos, no creía en los test, no creía en la psicometría. Para él los test, la psicometría, no aportaban la inteligencia de forma pues directa, ¿no? O sea, había mucho sesgo, no era objetivo. Entonces él crea una teoría donde dice que hay 3 inteligencias: la inteligencia analítica, la inteligencia creativa, perdón, y la inteligencia práctica, ¿no? A la analítica también la llama inteligencia componencial, a la creativa la llama experiencial también, y a la práctica la llama contextual. ¿Qué es esto de la inteligencia
profe componencial, analítica, ¿no? Esa inteligencia es la capacidad para aprender con rapidez, comprender, ¿no? Realizar operaciones matemáticas, cálculos de forma abstracta, de forma muy rápida. Es la velocidad de tu inteligencia, la velocidad de tu comprensión, la velocidad de tu pensamiento, para comprender, para entender, para desarrollar problemas, ¿no? Es la inteligencia que generalmente miden los test, la eficacia, ¿no? Tu rapidez, tu experticia. Esa es la capacidad que tú tienes para poder, ¿no? Comprender, para poder desarrollar problemas, matemáticas, analogías, abstracciones, pensamiento lógico, ¿no? Pensamiento discursivo, teorético, crítico, reflexivo. Eso es justamente la inteligencia analítica, es decir, puramente abstracta. Pero ¿de qué te sirve, dice Stenberg, ser recontra genio, brillante, talentoso, lo máximo 200 de coeficiente intelectual, si no eres nada creativo? Si todo lo que conoces, todo lo que sabes, todos tus pensamientos, no lo puedes aplicar a la vida práctica, a la realidad. Esa es la inteligencia creativa, no la experiencial. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, ¿quién conoce a William James Sidis? ¿Quién conoce a William James Sidis? Nadie, creo, ¿no? Muy pocos. El hombre más inteligente del mundo fue él, William James Sidis. De 250 a 300 de coeficiente intelectual. Lo normal promedio, ¿no?, es de 90 a 109. Él tenía de 250 a 300. Al año y medio ya leía libros, enciclopedias. Terminó su primaria en 4 semanas. Hablaba como 40 idiomas. Aprendió el portugués en un solo día. Inventó su propio idioma, el Vendergut. Pero aquí no conoce nadie. ¿Por qué, profe? ¿Qué hizo por el mundo? ¿Qué creó? ¿Ah? Con su inteligencia tú encuentras, pues, la cura de la gripe, la cura del COVID, del SIDA, ¿no? No hizo nada en realidad. Fue un hombre talentoso, tuvo mucha profesión y destacó. Y finalmente murió desadaptado porque no encajó en la sociedad. ¿De qué te sirve ser genio, brillante, talentoso, si no eres nada creativo? Si no puedes aplicar tus conocimientos a la vida real, a la vida práctica. ¿Quién no conoce a Einstein, a Newton, a Descartes, ¿no?, a Thomas Alva Edison? Menos inteligentes que Sidis, pero que fueron más creativos. Sus conocimientos lo aplicaron a la realidad para transformar el mundo. Pero también dice Stenberg, ¿de qué te sirve ser genio, brillante, talentoso, creativo, si no te adaptas, si no tienes vida social, si no interactúas con el mundo, con la gente? Para Stenberg, el éxito en la vida radica en el desarrollo de la inteligencia práctica o contextual. Desenvolverte, saber actuar, adaptarte a los problemas, a los cambios, tener resiliencia, inteligencia emocional, habilidades sociales. ¿Ok? Ya no se habla ahora del CI, ya no es ya coeficiente intelectual, ahora es cociente emocional. La capacidad para adaptarte, manejar tus emociones, la famosa resiliencia, la empatía, sintonizar con el otro. Es justamente en la cuestión social, en la cuestión práctica, en el contexto, que tú te adaptas, donde está el éxito. ¿Ok? En el año 83, en Estados Unidos, aparece un neuropsicólogo de la Universidad de Harvard, llamado Howard Gardner, que pone en jaque, chicos, a toda la educación anterior, a toda la educación tradicional y a toda la psicología, diciendo que la inteligencia no eran ni 2 ni 3, sino que eran 7. Eso en el 83. En el 93 dice que son 8. En el 2003, que vino acá al Perú y dio una conferencia ya en el Colegio San Agustín, aquí en Lima, tuve la oportunidad de estar ahí escuchando a Gardner, dijo que eran 9. Y después en 2013 dice que son 10. Ahora se habla hasta de 2 inteligencias. Pero yo voy a hablar de Gardner de las 8 inteligencias que aparece, pues, en su libro, ¿no? Entonces, la inteligencia está formada por factores, por habilidades, por capacidades que son entrenables, educables, que pueden ser mejorables. Claro, no todas las capacidades, no todas las habilidades, todas las inteligencias se desarrollan al mismo nivel. De repente yo destaco en la parte motor, en la parte motriz, la parte física, pero de repente no destaco tanto en la parte matemática, la parte lógica. O de repente destaco en la parte lógica, pero me faltan desarrollar las cuestiones sociales e interpersonales o manejar mis emociones. O de repente yo manejo mis emociones, pero no tengo una cuestión de cultura con el ambiente, con la ecología, boto la basura en la calle, escupo, no me protejo de repente con
con el antifaz, con el tapaboca, qué sé yo, ¿no? Me faltaría entonces inteligencia naturalista. Entonces, para Howard Gardner, inteligencia son 8, todas educables, ¿ok? Interdependientes, pero no todas las capacidades se desarrollan al mismo nivel, ¿no? Dice que la inteligencia son 8. Por ejemplo, la lingüística, la capacidad para poder expresarte con rapidez o escribir, tener ideas que fluyen libremente por tu mente, ser elocuente, ser expresivo, llegar a la gente con tus palabras, elegir los términos adecuados, las palabras exactas para poder expresar tus sentimientos, tus pensamientos. La otra inteligencia es la inteligencia lógico-matemática, es lo que la sociedad y la cultura le pone bastante énfasis. El papá dice, yo quiero que mi hijo sea al toque universitario, que no pierda tiempo. Colegio matemático preuniversitario, matemática para acá. Pero se olvidó otras cosas. No sabe jugar pelota, no puede hablar solito, está aislado, no sabe relacionarse, ¿no? La inteligencia lógico-matemática es la capacidad para poder desarrollar razonamientos, pensar de forma lógica, coherente. Lo tiene, por ejemplo, un ingeniero, un matemático, ¿no? Y es lo que la sociedad y la cultura le pone bastante fuerza, bastante énfasis, y es lo que los test de inteligencia miden, la inteligencia lógico-matemática. Pero no es la única inteligencia, chicos, ¿eh? ¿Ok? Sino que la sociedad y la cultura le ha puesto mucha fuerza a esta inteligencia que no es la única. Hay una inteligencia, por ejemplo, musical, que es la capacidad para poder crear melodías, sonidos, para poder captar las melodías, los ritmos. Hay gente que escucha un sonido, al toque aísla la nota musical, tiene oído absoluto y lo reproduce rápidamente, ¿no? Esa es inteligencia musical. Hay gente que no, pues. La inteligencia espacial es la capacidad para ubicarte en el espacio. Los pintores, por ejemplo, agarran un espacio, una pared, lo miden al toque, como si un AutoCAD en su cabeza, ¿no? Todas las cosas lo ven en su mente, lo cambian de posición, de forma, de color, lo dibuja, es espacial, ¿ok? La cinético corporal es la inteligencia en la cual utilizamos nuestro cuerpo de manera rápida, de manera precisa, de manera coordinada, ¿ok? Esta inteligencia es la inteligencia de los atletas, los deportistas, los actores. También en Estados Unidos aparece otra corriente que pone en jaque a toda la psicología anterior y también a toda la educación anterior, ¿no? Esta teoría aparece en Estados Unidos en la Universidad de Harvard con un neuropsicólogo llamado Howard Gardner, que afirma que la inteligencia no son 2 ni son 3, sino que son 7. Eso lo dice en el año 83. En el año 93 dice que son, en el 83 que son 7. En el 93 que son 8. En el 2003, que vine acá al Perú a dar una conferencia en el Colegio San Agustín, dice que son 9. Y ahora se hablan, creo, hasta de 12 inteligencias, ¿no? Pero yo voy a hablar de las 8 inteligencias que aparecen en el libro original de Gardner, ¿ya? Entonces, la inteligencia está formada por ciertas capacidades, ciertas aptitudes interdependientes, entrenables, educables, que pueden mejorar, ¿no? Claro, no todas las capacidades se desarrollan en un nivel, pero pueden ser entrenables, ¿ok? Para Gardner, la inteligencia está formada, o son 8 tipos de inteligencias, perdón, ¿no? La lingüística, que es la capacidad para poder elegir las palabras adecuadas, expresarte con rapidez, con elocuencia, saber llegar, saber decir las cosas, tener las palabras exactas para poder expresar tus pensamientos, tus emociones. Lo tienen, por ejemplo, los oradores, los escritores, los narradores, los locutores, tienen esta inteligencia lingüística muy desarrollada, ¿no? Alan García, por ejemplo, tenía esta inteligencia ampliamente desarrollada, ¿no? La otra inteligencia es la inteligencia lógico-matemática que la sociedad y la cultura le pone bastante fuerza, bastante énfasis. Es lo que los test de inteligencia miden, la inteligencia lógico-matemática, que es la capacidad para poder pensar, para poder razonar, pensar de forma abstracta, sacar conclusiones. Lo tienen bastante los matemáticos, los filósofos, los intelectuales, ¿no? Es la inteligencia lógico-matemática, que es de repente la inteligencia que los padres se preocupan mucho que el hijo desarrolle, ¿no? Y por eso se preocupan en su educación, que esté en un colegio preuniversitario, que aproveche a desarrollar su pensamiento, su crítica, su lógica. Esa inteligencia lógico-matemática, pero no es la única inteligencia. La otra inteligencia es la inteligencia musical, es la capacidad para poder encontrar ritmos, captar melodías, crear también ritmos, melodías. Hay personas que escuchan una canción, tienen un oído absoluto y lo reproducen con facilidad. Hay gente que tiene esa facilidad de poder detectar los sonidos, aislar los sonidos, crear sonidos, melodías, ritmos. Inteligencia musical. Beethoven, por ejemplo, ¿no? La inteligencia espacial es la capacidad para ubicarte en el espacio, en el ambiente, saber orientarte, o también imaginar cosas en tu mente, ¿no?
Hay gente que agarra y ve un espacio y rápidamente crea formas, figuras. Si ponemos este objeto por acá, se verá de esta manera, no, así queda mejor. Es la inteligencia espacial, lo tienen los arquitectos, lo tienen los pintores, lo tienen los guías turísticos, ¿no? Etcétera. La inteligencia cinético-corporal es la capacidad que tenemos para utilizar nuestro cuerpo. Me refiero a los movimientos, ¿no? De forma precisa, de forma coordinada, rápida. Por ejemplo, Usain Bolt, el hombre más veloz del mundo, ¿no? Y Michael Schumacher, 5 veces campeón de la Fórmula 1. Fel, que nada pues como si fuese pues un tiburón el hombre, ¿no? Vamos a ver qué más, Jordan, ¿no? Messi, Pelé, Maradona, ¿no? Esta capacidad para utilizar tu cuerpo, movimientos rápidos, precisos, coordinados, exactos, ¿no? Etcétera, es el cinético corporal. Y la intrapersonal es la capacidad para poder manejar tus emociones, saber controlarte, llevarte bien contigo mismo. Si tú no te soportas a ti, ¿qué te va a soportar? Nadie, pues, ¿no? La capacidad de conocimiento, de manejo emocional, ¿ok? La capacidad de poder superar problemas, salir de los embates de la vida, salir de las dificultades. Esa es la inteligencia del control. Lo tenía Sócrates muy desarrollado. Ustedes saben que a Sócrates su esposa le decía la vida imposible, ¿no? Y él se manejaba, se controlaba y siempre reaccionaba tranquilamente, ¿no? Es la inteligencia intrapersonal, de manejar el control, de tener control sobre sus emociones, sus impulsos, saberse llevar bien consigo mismo. Y lo interpersonal, la inteligencia interpersonal es la capacidad de poder llevarte bien con los demás, tener buenas relaciones sociales, ¿ok? Llevarte bien con la gente, que la gente te admire, te aprecie y viceversa, ¿no? Tener un buen ambiente social de camaradería, que el ambiente en el cual tú te desenvuelves es un ambiente grato, saludable, agradable, placentero, ¿no? Lo interpersonal, las buenas relaciones sociales, interpersonales. Y la inteligencia naturalista es la capacidad para poder llevarte bien con la naturaleza, vivir en equilibrio con la naturaleza, no malgastarla, no destruirla, sino cuidarla. Hay gente que está muy pegada a la ecología y se casa con un árbol, ¿no? Y lo cuida y como si fuese pues una persona, ¿no? Porque es un ser vivo. Hay gente que tiene esa sensibilidad de entender la naturaleza, ¿no? Mira la naturaleza, de repente este cielo, las plantas, y se emociona y le genera gran entusiasmo y lo cuida. Esa es la inteligencia naturalista, de los biólogos, Louis Pasteur, Darwin, etcétera, ¿no? Bien, y también otra inteligencia, a partir de la inteligencia 6 y 7 de Gardner, la inteligencia 6 y 7 de Gardner, aparece también en Estados Unidos la inteligencia emocional, ¿no? Con Peter Salovey, John Mayer y sobre todo Daniel Goleman, la llamada inteligencia emocional. Decíamos que ahora ya no es tanto el CI, ¿no? Ya no es tanto el coeficiente intelectual, ahora se habla de coeficiente emocional. Decíamos que de qué te sirve ser talentoso, genio, si no puedes adaptarte a los problemas, si no puedes envolverte. Ahora las empresas no piden talento, gente inteligente, capaz, con títulos, gente que trabaje bajo presión, que pueda adaptarse, que pueda establecerse un buen clima laboral, llevarse bien con la gente, trabajar en equipo. Ahora se habla de qué? Ahora se habla de las habilidades blandas, la capacidad de liderazgo, de trabajar en equipo, ¿no? La empatía, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, la inteligencia emocional, Goleman toma la inteligencia 6 y 7 de Gardner y dice que la inteligencia está formada por 5 capacidades, 3 intrapersonales y 2 interpersonales. El autoconocimiento. El autoconocimiento es la capacidad de poder saber quién eres, de conocer tus emociones, tus pensamientos, de cómo reaccionas, de cómo te comportas. El autoconocimiento es importante. Tú no puedes de repente interactuar con la gente si no sabes cómo vas a reaccionar. Si tú sabes que eres de repente impulsivo, que eres picón, entonces evita ciertas situaciones o evita de repente decir cosas que de repente pueden agredir al otro y te pueden afectar también a ti. Si tú te conoces, puedes manejarte. El autoconocimiento es una habilidad de una inteligencia intrapersonal, conocerse a sí mismo, ¿ok? Pero también está la autoaceptación. No eres lo máximo, no eres un dios, eres un común y silvestre, acéptalo, así eres. Tienes ciertos talentos, habilidades, pero también defectos, también tienes por ahí ¿no? dificultades, por ahí de repente ciertos talentos, por ahí de repente ciertas virtudes, por ahí ciertas capacidades, destrezas, pero también por ahí de repente ciertas debilidades,
cierta torpeza, ciertos miedos. Acéptalo, así eres. Pero no te quedes ahí. Ten la capacidad de cambiar, de mejorar, de salir de los problemas, las dificultades. Si tú no te motivas, ¿quién te va a motivar? Recuerda que todo parte de uno. Todo parte de uno. ¿Cómo tú puedes querer a alguien si no te quieres? La gente tiene problemas. La gente a veces tiene miedo a hacer cosas, ¿no? Pero aunque tengas miedo, hazlo. Ten la capacidad de motivarte, de salir de esos problemas, la automotivación. Son las 3 capacidades, ¿no?, de la inteligencia intrapersonal. Y lo otro es con los demás, la empatía. La capacidad de ponerte en el punto de vista de las otras personas, sintonizar con él, ponerte tus zapatos, ver como él ve, sentir como él siente. ¿Ok? La empatía, que está muy de moda, creo, en los últimos años, ¿no? Y luego las habilidades sociales, que es la capacidad de poder interactuar con el otro, saber desenvolverte, saber de qué hablar, de qué temas hablar, cómo actuar, ¿no? Porque hay gente de repente que tiene mucho miedo a hablar o a establecer una conversación, etcétera, ¿no? Estas son justamente las habilidades sociales. Estas son algunas teorías, ¿no?, dentro de la inteligencia. Partimos de la psicometría, que fue la primera teoría que quiso medir la inteligencia, ¿no? Porque la primera inteligencia se quiso cuantificar y aparecen los test, la psicometría. Y a partir de la psicometría, usando las matemáticas, aparecen las teorías factorialistas. La teoría bifactorial de Spearman, la multifactorial de Thurston, y luego la psicología se inclina por saber los tipos de inteligencia. La dicotómica de las 2 inteligencias de Cattell, las 3 inteligencias de Stenberg, la triárquica, y luego la inteligencia múltiple de Howard Gardner, y a partir de Gardner, la inteligencia emocional de Goleman. Bien, vamos a ver ahora una de las teorías más importantes en torno a la inteligencia, que es la teoría del desarrollo cognitivo del psicólogo y biólogo suizo llamado Jean Piaget. Es una de las teorías más importantes, ¿no?, respecto al tema de la inteligencia. Bueno, Piaget era biólogo, nace en Suiza, en Ginebra, en la zona francesa de Suiza, y estudia biología y luego se hace psicólogo para estudiar cuestiones epistemológicas, ¿no? Va a colaborar con Binet. No sé si ustedes recuerdan a Binet. Binet fue el primero que creó el test de inteligencia. El primer test de inteligencia se crea en Francia en 1905 con Alfred Binet, ¿no? Piaget colabora con Binet en la construcción y la creación de test psicológicos, pero encuentra de que los test no aportan mucho, comienza a desconfiar de los test. Es así como que de Francia regresa a Suiza, a Ginebra, y funda su instituto llamado Epistemología Genética. Pero miren, la palabra epistemología genética no hay que verlo como en filosofía, que es el estudio de la ciencia, y genética no hay que verlo como esta rama de la biología que estudia la herencia, ¿no?, sino él lo toma justamente de la raíz. La palabra genética de génesis, de origen, y epistemología de conocimiento. Él quiere saber cómo se desarrolla, cuál es el origen del pensamiento o del conocimiento humano. Eso es justamente la palabra epistemología genética. También su teoría se llama constructivismo, porque toda teoría cognitiva es llamada constructivismo, pero un constructivismo endógeno, porque Piaget era biólogo y pone bastante fuerza a cuestiones biológicas, madurativas, ¿ok?, al aspecto orgánico. Constructivismo endógeno. ¿Qué dice Piaget? Piaget, chico, dice que nuestra mente en todo momento está tratando de darle forma, sentido a todo lo que ve, a todo lo que toca, a todo lo que experimenta. Esta capacidad de nuestra mente de darle forma, sentido a las cosas, lo llama él adaptación. Adaptación. ¿Ok? Y la adaptación es sinónimo de inteligencia. Como buen biólogo, considera que la persona que se adapta a los problemas, al ambiente, a las dificultades, es inteligente, ¿no? Y ahí que una persona que tenga problemas en su adaptación también exhiba problemas en su inteligencia. Piaget considera que la inteligencia es sinónimo de adaptación. Y esta adaptación se logra mediante el equilibrio de 2 invariantes funcionales, de 2 procesos invariantes, la asimilación y la acomodación. La asimilación y la acomodación son los 2 procesos que permiten la adaptación. Y la adaptación es inteligencia para Piaget. Profe, ¿qué es la adaptación? La adaptación es, por ejemplo, el hecho de amoldarnos, acondicionarnos, ajustarnos a un problema, al entorno, a las dificultades y seguir funcionando, seguir desenvolviéndonos adecuadamente. Y esta adaptación se logra, decíamos, mediante la asimilación y la acomodación, que son 2 procesos invariantes, también llamadas invariantes funcionales. Profe, ¿por qué invariantes? Son procesos invariantes porque no van a cambiar.
A lo largo de todo el desarrollo intelectual, siempre están presentes estos dos factores, estos dos procesos, la asimilación y la acomodación. Siempre estamos asimilando información y acomodando información. ¿Qué es la asimilación? Te doy un ejemplo de asimilación en términos biológicos. Piaget era biólogo. En términos biológicos, por ejemplo, cuando tú comes una manzana, ¿qué asimilas? Los nutrientes, el sabor, el aroma, la textura, el peso, el color, ¿sí o no? Todo eso ingresa a tu mente, a tu estructura mental, cognitiva. Cuando ves una película, lees un libro, estás asimilando información, incorporando información a tu esquema mental, a tu estructura mental. Eso es asimilación. Por ejemplo, el niño ve cómo el papá arregla por ahí el socket, el foco, el interruptor y también ¿no? Comienza ahí a arreglar. También se pone ahí a arreglar. Ve que el papá se afeita, también pasa un pedazo de labio. Es decir, la asimilación es la incorporación de información nueva dentro de tu esquema mental, dentro de tu estructura mental. Y cuando tú agarras esa información, la modificas para poder utilizarla posteriormente, es acomodación. Te doy un ejemplo típico de asimilación y acomodación. Miren, el papá le dice a su hijito de 5 años que las partes de un objeto cortadas en dos se llama mitad. El niño asimila la información de mitad y comienza a denominar mitad a todas las partes de un objeto cortadas en dos. Ha asimilado el concepto, la información de mitad que su padre le había dado. Pero luego cuando llega al colegio, su profesor le dice que solamente son mitades si las dos partes son iguales. El niño tiene que cambiar la información de mitad que tenía antes por la nueva información que acaba de tener. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Acomodado. Esa es la acomodación. Es como que un niño ve de repente una moneda en el piso, y lo quiere recoger y hace así, hasta que finalmente hace así. ¿Qué ha hecho? Acomodado. Un niño cuando ve una pelota de yaces lo agarra así. Una pelota de repente de fútbol o de vóley lo agarra así. Y una pelota de playa la agarra así. ¿Qué está haciendo? Está acomodando. ¿Se dan cuenta? Igual el niño cuando lacta el pezón de la madre, su boca lo pone así, ¿no? Y cuando chupa de repente el dedo, de otra manera. Y el biberón, de otra forma. ¿Qué está haciendo? Está acomodando. ¿Se dan cuenta? La asimilación y la acomodación, chicos, son mecanismos, procesos que permiten nuestra adaptación. Pero tiene que haber un equilibrio entre lo que yo asimilo y lo que yo acomodo. Porque si no hay un equilibrio entre lo que yo asimilo y lo que yo acomodo, no podré adaptarme. ¿Se dan cuenta? Y si no puedo adaptarme, tendré problemas. Es como que un niño entra a su cuarto de noche a dormir y asimila la camisa blanca como un fantasma. Y tiene problemas para dormir. No quiere dormir solo, llora. No se está adaptando. Cuando no hay un equilibrio entre lo que yo asimilo y lo que yo acomodo, no hay un ajuste, una adaptación, un acondicionamiento adecuado al entorno. ¿Me dejo entender? Entonces, la inteligencia para Piaget es adaptación. Es un proceso de adaptación al medio. ¿Está bien? Piaget dice que en la medida que el ser humano va creciendo en edad, también va creciendo en capacidad. Nacemos con una inteligencia primaria, primitiva, sensorio-motriz, lo llama él, y en la medida que el ser humano va creciendo, su inteligencia, su capacidad mental también se va desarrollando. Piaget primero hizo un modelo de 6 etapas, luego se quedó con 4. La inteligencia humana se desarrolla mediante 4 estadios o estadios o periodos o etapas: sensorio-motriz, preoperacional, operatorio concreto y operatorio formal. ¿Ok? Según Piaget, la inteligencia se desarrolla en 4 etapas, estadios o periodos: sensorio-motriz, preoperacional, operatorio concreto y operatorio formal. ¿Ok? Vamos a desarrollar cada uno de ellos. Ustedes apliquen acá una definición a priori, sáquenlo por el término. Sensorio. La palabra sensorio, ¿de dónde viene? Sensorio, sensorial, de sentidos. Y motriz, motor, movimiento. Muy bien. Entonces, la inteligencia sensorio-motriz, ¿ok?,
se da del nacimiento a los 2 años. Yo te pregunto, ¿qué trae el niño al mundo para sobrevivir? ¿Qué condiciones, qué características, qué habilidades, qué talentos, qué destrezas, qué condiciones, qué actos, ¿no? ¿Qué impulsos trae el niño a este mundo para sobrevivir? ¿Ah? Dicen por ahí que todo niño viene con su pan bajo el brazo. ¿Qué trae el niño? Trae una serie de conductas automáticas, instintivas, reflejas, que le permiten adaptarse a su entorno. El niño atraviesa por una etapa de los reflejos. Los reflejos son conductas automáticas, primarias, primitivas, que le permiten adaptarse. Una vez que él se ha adaptado, comienza a aprender a partir de los reflejos, su repertorio conductual comienza a ampliarse y aprende conductas, y estas conductas las utiliza de forma voluntaria, intencional. Pero al principio era un reflejo, por ejemplo el llanto es un reflejo, pero luego el niño aprende a utilizar el llanto para comunicarse, para manipular personas, para pedir, para hacer cosas, para expresarse. Y su entorno, su mamá, el papá, lo entiende, se está adaptando, ¿me dejó entender? Según Piaget, la inteligencia se desarrolla en 4 estadios. Inteligencia sensorio-motriz. No hay pensamiento, no hay lenguaje. ¿Ah? Las únicas condiciones con las cuales nace el niño y le va a permitir adaptarse son aquellas percepciones que uno puede captar por los sentidos. Es por eso que es muy importante la estimulación, ¿no?, prenatal o temprana. Por ejemplo, hablarle al niño, que escuche sonidos, ¿no? Sí, que le converse, ponga música. Y cuando nace, que experimente con texturas, con aromas, ¿no?, con sabores, que de repente pruebe un sabor dulce, ácido, amargo, tibio, frío, caliente, para que vaya conociendo. Porque el niño se adapta al mundo a través justamente de sus sentidos. ¿Ok? Y ahí viene la palabra sensorio y los movimientos físicos que realiza. No hay lenguaje, no hay pensamiento. El logro más importante de este primer estadio que va del nacimiento a los 2 años es la llamada permanencia del objeto. O en algunos libros, permanencia objetal. O también llamado memoria. Es la capacidad del niño de entender que los objetos siguen existiendo, así no los pueda ver. Esta capacidad se adquiere a partir de los 8 a los 13 meses. Si tú a un niño pequeño, menor de 1 año, de 8 meses, tú le pones un objeto delante de su vista, él lo sigue con la mirada. Y tú agarras y lo escondes, no lo busca. No lo intentará buscar. Porque para un niño pequeño, menor de año, el objeto existe si lo veo. Y si no lo veo, no existe. Quiere decir que fuera de mi mente, fuera de mi vista, fuera de mi mente. Pero después del año, después de los 12, 13 meses, si tú le muestras a un niño un objeto delante de su vista, lo sigue con la mirada. Y lo escondes, sí intentará buscarlo, porque ya adquirió la noción de permanencia del objeto. Sabe que el objeto existe, así no lo puede ver. Profe, ¿por qué? Porque ya adquirió la capacidad de poder recrear la mente o la realidad en su mente. ¿Ok? Piaget dice que el estadio sensorio-motriz se desarrolla en 3 subestadios, 6 subetapas. La etapa de los reflejos, que son conductas automáticas con la cual nacemos y nos permiten adaptarnos al entorno. Luego aprendemos a usar esos reflejos para adaptarnos. La etapa de la adaptación de los reflejos. Y luego hay conductas repetitivas que se dan una y otra vez porque el niño encontró placer. Son las reacciones circulares, que pueden ser primarias, centradas en su propio cuerpo, secundarias en los objetos que están muy cercanos a él, y terciarias más adelante. Y también ya al final de ese estadio va a aprender a resolver problemas, más o menos así, por ensayo y por error. ¿Ok? Entonces Piaget considera que esta etapa, ¿no?, la etapa de sensorio-motriz, es una etapa
en la cual al principio no hay pensamiento del lenguaje, pero luego al final de este estadio aparece la llamada función simbólica. Y hay un proceso que es justamente el lenguaje, que es el proceso psicológico que pone fin a esta etapa sensorio-motriz y abre el inicio de la siguiente etapa, la etapa preoperacional. Entonces decíamos que el lenguaje es el proceso mental, ¿no?, que pone fin a la etapa sensorio-motriz y nos indica el inicio de la otra etapa, que es la etapa preoperacional. La palabra preoperacional significa que el niño todavía no es capaz de pensar, de operar de una forma lógica, es prelógico. Lo que para ti de repente es algo obvio, algo natural, para él no lo es. Es por eso que un niño a esta edad cree fácilmente en los fantasmas, en el cuco, ¿no?, que se va a llevar el diablo, tiene este tipo de cosas, ¿no?, porque su pensamiento es mágico, Papá Noel, qué sé yo. El pensamiento preoperacional, el niño en esta etapa ya es capaz de poder recrear mentalmente la realidad en su mente. En la etapa anterior veíamos que no era posible el niño que pueda crear, ¿no?, todavía la realidad mentalmente. Pero aquí sí, aquí aparece la función simbólica, también llamada función simbólica o semiótica o representacional. Es la capacidad del niño de poder crear, reconstruir el mundo en su mente. Entonces, ¿qué hace? Se entretiene con juegos imaginativos. Juega a los policías y los ladrones, al papá y a la mamá, la cocinita, etcétera, tipo de cosas, ¿no? También aparece la llamada imitación diferida. ¿Qué cosa es la imitación diferida? Es la capacidad de poder reproducir una conducta que vio con anterioridad. En la etapa sensorio-motriz, el niño también ya al final del estadio sensorio-motriz era capaz de imitar una conducta, pero su imitación era una imitación directa. Es decir, si él veía a una persona que se arreglaba, él también se arreglaba. Si veía que mamá se pintaba por ahí, también ella se pintaba o él se pintaba. Pero acá, en la etapa preoperacional, la imitación es diferida. O sea, que vio una conducta ya que ocurrió hace varios días y después lo repite. Por ejemplo, se fue el día, no sé, pues domingo, a visitar a su tía y jugó con su primito y veía que su primito saltaba en un pie por toda la casa. Eso fue el día domingo. Y el día martes en la tarde, él comienza a saltar por toda su casa en un pie. O de repente en su colegio cantó Los Pollitos Dicen el día lunes y el día viernes en la tarde está cantando en su casa a todo pulmón Los Pollitos Dicen. Eso es justamente la llamada imitación diferida. Si el niño tiene la capacidad de poder recrear el mundo en su mente, tiene la función simbólica, entonces ¿qué hace? Aparece la imagen gráfica, comienza a dibujar. Hace un garabato y dice, este es mi mamá, mi papá, etcétera, ¿no? Esas son algunas potencialidades que tiene el niño este periodo, pero está totalmente dominado por el egocentrismo. Una limitación muy fuerte de esta etapa es el egocentrismo. ¿Qué es el egocentrismo? Es el hecho de pensar de que todo lo que sucede a su alrededor se relaciona con él. La palabra ego es yo y centro pues es él, no que ocurre todo alrededor de él. Si papá y mamá, por ejemplo, están felices, es por él. Si papá y mamá se pelearon, es por él. ¿Y cuál es su lenguaje? Su lenguaje es mío, quiero, dame, ¿no? Esta es mi casa, mi televisor, mi carro, todo es de él. Y todo gira en torno a él. Ese es el egocentrismo. No hay que confundir, chicos, egocentrismo con egoísmo, porque el egoísta puede compartir, pero no le da la gana. En cambio, el egocéntrico no puede compartir. Es incapaz de ponerse en el punto de vista de la otra persona. ¿Por qué estás triste, Pedrito? ¿Por qué lloras? Si yo estoy feliz, te dice. O sea, como él está feliz, piensa que todo el mundo debe estar feliz. Y si él está triste, también piensa que todo el mundo debe estar triste, ¿no? Es egocentrismo. Por eso que un niño cuando juega a las escondidas, por ejemplo, se tapa los ojos, cierra los ojos y como él no ve a nadie, él piensa que nadie lo ve a él. Ese es egocentrismo. ¿Ok? Una limitación del estadio preconceptual, porque en la etapa preoperacional tiene dos subestadios, es el egocentrismo. ¿Ok? Y un proceso, una potencialidad es justamente la capacidad simbólica, ¿no?, de poder recrear mentalmente la realidad, ¿no?, en su mente. Y el subestadio intuitivo, de 4 a 7 años, el niño responde a lo que ha vivido, a sus experiencias, pero su pensamiento todavía es irreversible. ¿Qué es eso de la irreversibilidad, profe? Es que el pensamiento solamente recorre una sola dirección. Su pensamiento no puede regresar, revertirse a su estado inicial.
Pedrito, a ver, cuéntame de 1 al 10. Ah, papayita, pues te cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Excelente, Pedrito, muy bien. Ahora cuéntame del 10 al 1, no puede. Dime los meses del año, y te lo puede decir de enero a diciembre. Ahora de diciembre a enero, no puede. Su pensamiento solamente recorre una sola dirección. Eso se llama irreversibilidad. Y también el pensamiento intuitivo es centrado. La famosa centración. ¿Qué es la centración? Es el hecho de que el niño solamente puede captar una característica por vez. ¿Qué pesa más? ¿1 kilo de fierro o 1 kilo de algodón? 1 kilo de fierro, te dice él. ¿No? Cuando 1 kilo es 1 kilo. Él no puede entenderte que la suma sea la operación inversa a la resta. Pedrito, ¿tú tienes un hermano? Sí, yo tengo un hermano. ¿Y tu hermano tendrá algún hermano? No, mi hermano no tiene ningún hermano. O sea, él no puede entender que ese hermano es su propio hermano. ¿Se dan cuenta? Su pensamiento todavía es prelógico, egocéntrico. ¿Ah? Y cuando todo esto se supera, aparece el pensamiento lógico. El pensamiento que aparece acá se convierte en lógico. Entramos entonces en el estadio operatorio concreto. La palabra operatorio significa que el niño es capaz de pensar lógicamente, pero es un operatorio concreto. O sea, necesita de objetos que pueda ver, que pueda tocar, que pueda manipular para poder dar una respuesta efectiva. Esta etapa de la inteligencia operatoria concreta se da de los 7 años y medio hasta los 11 o 12 años. El pensamiento se hace lógico. Todos los problemas de la etapa anterior se superan. Por ejemplo, acá desaparece el egocentrismo. El niño es capaz de comprender al otro, de entender al otro, sintonizar con el otro. Desaparece el egocentrismo. ¿Ok? El pensamiento irreversible se hace reversible. O sea, el niño te puede contar de 1 al 10, del 10 al 1. Te puede decir los meses del año, de enero a diciembre y diciembre a enero. Entiende que la suma es la operación inversa a la resta. Y la multiplicación, la operación inversa a la división. Y su pensamiento se descentra. Es decir, ¿qué pesa más? ¿1 kilo de fierro o 1 kilo de algodón? 1 kilo es 1 kilo, de lo que sea. Sabe que es lo mismo. ¿Se dan cuenta? Es decir, se hace lógico. Pero, necesita de la presencia de objetos que pueda ver, que pueda tocar, que pueda manipular, porque todavía no es capaz de manejar abstracciones. Pero sin embargo su pensamiento se ha hecho lógico, pero es un pensamiento lógico concreto. Y cuando yo no es capaz de necesitar objetos, sino que todo lo hace a nivel mental, a nivel de su pensamiento, por ejemplo, multiplica pues la mente, no con los deditos. Porque tú das cuenta de un niño de esta edad, cuando aprende a multiplicar, a sumar, con los deditos, con frijolitos, con chapitas. 3 en tu cabecita, más 4 en tu dedito, ¿cuánto es? Pero acá ya no. Todo es a nivel mental. Por eso, lógico formal. El pensamiento lógico se hace abstracto, maneja hipótesis, se hace hipotético, deductivo, probabilístico. Pedrito, ¿qué sucedería si la nieve fuese negra? ¿Tú crees que en algo afectaría el clima? Le haces esa pregunta. ¿Y él qué te dice? No, la nieve no es negra, tonto, es blanca, yo la he visto. Para un niño preoperacional una cosa es o no es. No hay posibilidades, no hay probabilidades. Pero acá el adolescente es capaz de ponerse en esa perspectiva, en esa posición, y a partir de esa posición darte una respuesta probable. Eso es llamado pensamiento probabilístico. Entiende metáforas, entiende alegorías, refranes, paradojas. El famoso refrán que uno lo escucha desde el inicial, desde que es chiquito: al que madruga Dios le ayuda. ¿Qué significa eso? Al que madruga Dios le ayuda. ¿Qué significa? El adolescente es capaz de entender ese refrán, entiende metáforas, alegorías. El pensamiento alcanza el máximo nivel de abstracción, de razonamiento, la etapa de las operaciones formales. El pensamiento lógico se hace hipotético, deductivo, probabilístico. Entonces Piaget dice que en la medida que el ser humano va creciendo en edad, va creciendo en capacidad. ¿Ok? Las edades, chicos, no son absolutas, son referenciales. Pero sí las etapas
así en este orden. O sea, las edades no se ajustan tanto, pero lo que se ajustan es el orden, cómo se desarrolla la inteligencia. Yo no puedo pasarme de la etapa sensorio-motriz a la concreta y obviar la preoperacional. No, es sensorio-motriz, es preoperacional, es concreto y es formal. O sea, las etapas sí se desarrollan en un ciclo universal, biológico, pero las edades no. ¿Está bien? De esta manera, dice Jean Piaget, se desarrolla la inteligencia desde una inteligencia sensorio-motriz hasta los niveles más altos de la abstracción humana.